Force of Arms entendí que Robotech no estaba jugando limpio con nuestras emociones. Yo era demasiado joven para ponerle nombre a lo que sentía, pero lo recuerdo con una claridad incómoda, miedo, urgencia, una sensación de final absoluto. El episodio 27 de Robotech, titulado oficialmente Force of Arms, se emitió en 1985 y fue el momento en que la serie dejó de insinuar la tragedia para lanzarla de frente, sin red, sin promesas de que todo iba a estar bien. Desde el inicio, el episodio no pierde tiempo. No hay preparación lenta, no hay respiro. La flota de Dolsa aparece como una sombra imposible de abarcar. No es solo un enemigo, es la certeza de que la humanidad está al borde de desaparecer. El SDF-1, ya maltrecho, ya cansado, se convierte en el último muro entre la existencia y el vacío. Yo miraba la pantalla con esa sensación infantil de que algo enorme estaba a punto de romperse y de que no había forma de evitarlo. Rick Hunter ya no era el piloto impulsivo. En Force of Arms es un soldado que entiende que no va a ganar, solo va a resistir. Lisa Hayes carga con el peso de decisiones imposibles, sabiendo que cada orden puede ser la última. Y mientras tanto, los Centraedi comienzan a fracturarse desde dentro. Breitai y Exedol descubren que la guerra que libran ya no tiene sentido, que hay algo en la humanidad, la cultura, la música, la emoción, que no pueden destruir sin destruirse a sí mismos. Y entonces llega ese momento que todavía me eriza la piel. Lin Min-mei, pequeña frente a la inmensidad del espacio, canta para unir lo imposible. No es una estrategia militar, es un acto desesperado de fe. Cuando su voz se eleva y dice «podemos ganar», no está convencida, está suplicando. Y por primera vez, humanos y Centraedi luchan juntos. No por victoria, por supervivencia. Si este episodio también vive en tu memoria, si recuerdas exactamente dónde estabas cuando lo viste, te invito a seguir VHS Retro. Un espacio donde estos momentos no se pierden y donde la nostalgia tiene voz. La batalla es brutal. El Daedalus Maneuver se ejecuta una y otra vez, como un latido final. Las naves caen, el espacio se llena de fuego y silencio. Dolsa no es derrotado con heroísmo, sino con sacrificio. Y cuando finalmente la amenaza desaparece, no hay celebración. Hay ruinas, hay cuerpos, hay una tierra devastada que ya no se parece a un hogar. La escena posterior es la más cruel. Los sobrevivientes miran lo que queda del planeta. La guerra terminó, pero el precio fue todo. Rick observa el horizonte roto, entendiendo que no hay regreso posible. Cuando alguien dice «la guerra terminó», no suena a alivio, suena a vacío. Yo lo sentí así, como si Robotech nos estuviera diciendo, sin suavizarlo, que algunas victorias no compensan lo que se pierde. Force of Arms no fue solo una batalla final, fue el momento en que Robotech nos mostró que el mundo podía acabarse incluso si ganabas, que crecer significaba aceptar finales sin consuelo, que la infancia también podía terminar en silencio. Dime, cuando terminó ese episodio, ¿sentiste también que algo se había roto para siempre dentro de la historia y un poco dentro de ti? Cuando la batalla terminó, Robotech no nos dio el alivio que esperábamos. Force of Arms no cerró con vítores ni con música triunfal. Cerró con un silencio incómodo que parecía durar demasiado. La flota de Dolsa había sido destruida, la amenaza inmediata había desaparecido y aún así, nada se sentía como una victoria. Yo lo recuerdo con claridad, la sensación de haber sobrevivido a algo demasiado grande como para celebrarlo. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La Tierra, ese lugar que había sido el centro de todo, quedó reducida a ruinas humeantes, ciudades borradas, millones de vidas perdidas en cuestión de minutos. El planeta seguía ahí, pero ya no era hogar. Cuando uno de los personajes dice «la guerra ha terminado», la frase no suena a alivio, suena a constatación fría, casi cruel. Como si terminar una guerra no significara salvar nada, solo aceptar lo que ya no puede recuperarse. Rick Hunter observa ese paisaje destruido con una mirada que ya no pertenece a un joven piloto. Algo en él cambia para siempre. No hay euforia, no hay orgullo, hay responsabilidad, hay culpa, hay una madurez forzada que se instala sin pedir permiso. Lisa Hayes, ahora más firme que nunca, entiende que liderar no es mandar, es cargar con las consecuencias de decisiones imposibles. Y esa carga no se comparte fácilmente. Los Centraedi, por su parte, quedan a la deriva.
sin Dolza, sin una estructura clara, sin un propósito definido. Bretai y Exedol ya no son enemigos absolutos, pero tampoco aliados completos. Son sobrevivientes de un sistema que colapsó. Exedol, en uno de los momentos más reveladores, lo resume con una frase que pesa más que cualquier explosión. La cultura lo cambió todo. No habla solo de los humanos, habla de ellos mismos, de cómo la guerra dejó de tener sentido cuando descubrieron algo que no podían destruir sin perderse. La convivencia forzada entre humanos y Centraedi no trae paz inmediata. Trae tensión, desconfianza, preguntas sin respuesta. ¿Cómo se reconstruye un mundo cuando no queda casi nada? ¿Cómo se sigue adelante cuando el enemigo ya no existe, pero el trauma sí? Robotech no intenta responder rápido. Prefiere mostrar el desconcierto, el vacío, la incertidumbre. Y eso, visto desde hoy, fue una decisión narrativa increíblemente adulta. En medio de todo, Lin Min-mei sigue siendo una figura contradictoria. Su música fue clave para cambiar el curso de la guerra, pero ahora parece no saber dónde encaja. Su fama no puede reconstruir ciudades, su voz no puede devolver a los muertos, y esa inutilidad simbólica duele, porque nos recuerda que incluso lo más hermoso puede quedarse corto frente a la devastación. Si tú también recuerdas ese sentimiento extraño, esa mezcla de alivio y tristeza que dejó el final de Force of Arms, te invito a seguir en VHS Retro, donde estas historias se vuelven a contar desde la memoria de quienes las vivieron de verdad. La serie, a partir de aquí, entra en un terreno distinto. Ya no se trata de resistir una invasión, sino de entender qué hacer con lo que quedó. Robotech nos prepara para una segunda mitad más reflexiva, más amarga, más consciente de que algunas heridas no se cierran. Yo, en ese momento, no lo sabía, pero estaba viendo cómo la serie crecía conmigo. Dime, al ver esas consecuencias, ¿sentiste también que Robotech te estaba diciendo que después de sobrevivir, viene la parte más difícil? Después de Force of Arms, Robotech ya no avanzó con el pulso acelerado de la guerra, sino con el peso lento de las consecuencias. La serie cambió de piel sin avisar. Lo que antes era urgencia se volvió reflexión. Lo que antes era ruido se convirtió en silencio. Y yo, que la seguía semana a semana, sentí que algo se había vuelto más serio, más adulto, casi incómodo. Como si la historia nos hubiera tomado del hombro para decirnos, ahora toca entender lo que pasó. La evolución fue clara. El conflicto dejó de ser externo y empezó a vivirse por dentro. Rick Hunter asumió un liderazgo que ya no tenía nada de épico. No comandaba para ganar, comandaba para sostener lo poco que quedaba. Cada decisión parecía hecha no para construir un futuro brillante, sino para evitar que todo se desmoronara un poco más. Robotech entendió que el verdadero drama no estaba en la batalla final, sino en lo que viene después, cuando nadie te dice cómo seguir. Lisa Hayes se consolidó como el eje moral de la serie. Su fortaleza no venía de la dureza, sino de la claridad. En medio del caos, ella representaba la aceptación de una verdad dolorosa. No se puede volver atrás. Cuando afirma con serenidad, no podemos cambiar lo que pasó, solo decidir qué hacemos ahora, la frase no suena a consuelo, suena a sentencia madura. Y eso, para quienes éramos jóvenes espectadores, era casi una lección de vida camuflada. Los Centraedi, por su parte, se transformaron en algo completamente distinto a lo que habían sido. Privados de su estructura militar, comenzaron a experimentar emociones, dudas, identidad. Robotech se atrevió a mostrar que el enemigo también puede quedar perdido cuando la guerra termina. Bretai ya no era solo un comandante, era alguien buscando sentido. Y Exedol, con su curiosidad infinita, lo expresó de la forma más honesta cuando dijo: «La guerra ya no tiene sentido sin un propósito». No era una frase heroica, era una confesión. La serie empezó a hablar del legado sin nombrarlo directamente, de lo que queda cuando todo se rompe, de cómo una generación hereda los errores de la anterior sin haberlos elegido. Robotech se volvió una historia sobre reconstrucción emocional, no material. Porque la Tierra podía intentar levantarse, pero las personas ya no eran las mismas. Si estas etapas de la serie también marcaron tu forma de verla, si sentiste que Robotech crecía mientras tú también lo hacías, te invito a seguir en VHS Retro, un lugar donde estas historias no se analizan con frialdad, sino con memoria compartida. Con el paso de los episodios, la narrativa se volvió más pausada, más introspectiva. Ya no se trataba de sorprender, sino de acompañar.
Robotech dejó claro que algunas historias no buscan cerrar heridas, solo enseñarte a vivir con ellas. Y eso, con los años, se vuelve profundamente valioso. Hoy, al mirar atrás, entiendo que Force of Arms no fue solo un clímax, sino un punto de inflexión. A partir de ahí, la serie nos habló de responsabilidad, de pérdida, de madurez. Nos enseñó que incluso después de sobrevivir, el camino sigue siendo incierto, y que crecer muchas veces significa aceptar que no habrá respuestas claras. Dime, cuando recuerdas esta etapa de Robotech, ¿sientes que no solo viste una serie evolucionar, sino que aprendiste algo sobre cómo enfrentar los finales y los comienzos en tu propia vida? Gracias por acompañarme hasta aquí, por volver a estas historias con la mirada adulta de hoy y por ser parte de esta comunidad que todavía encuentra sentido en mirar atrás.